En México existen muchos lugares embrujados, habitados por los fantasmas de las personas que ahí vivieron o que ahí murieron. Y hoy te voy a hablar de 5 lugares embrujados de México. Lugares malditos, la Casa de los Tubos. Esta extraña construcción en forma de cilindros se encuentra en Nuevo León, México, y según cuentan, es una propiedad maldita, pues en ella aparecen toda clase de fantasmas, especialmente el espíritu de una niña en silla de ruedas. Según la leyenda, esta casa comenzó a construirse en la década de los 70s por un hombre que tenía una hija en silla de ruedas, por lo que en su interior se encuentra lleno de rampas, para que de esta forma la niña pudiera desplazarse por toda la casa sin dificultad. La construcción iba de maravilla, pero de un momento a otro, cosas extrañas comenzaron a suceder. Primero, uno de los trabajadores cayó de uno de los pisos de arriba, muriendo instantáneamente en el lugar. Y apenas 2 semanas más tarde, otro trabajador también perdió la vida, exactamente de la misma forma. A pesar de estos incidentes, la obra no se detuvo, y unas semanas más tarde, el hombre llevó a su pequeña para que viera el avance de su casa. La niña le pidió que la subiera a uno de los ventanales para poder disfrutar de la vista, pero en un descuido, la pequeña cayó con todo y su silla de ruedas, muriendo también en ese lugar. El hombre no soportaba su pérdida y cayó en el alcoholismo, hasta que una noche se dirigió a la propiedad, acabando ahí con su propia existencia. Después de todas estas tragedias, la casa quedó abandonada en obra negra, y años más tarde, una familia que quería comprarla fue a verla con su hijo pequeño, quien en un accidente cayó desde uno de los pisos más altos, también perdiendo la vida en este lugar. Todos dicen que este lugar está maldito, y aunque finalmente la propiedad fue vendida y habitada, todas las personas que viven a su alrededor aseguran que por las noches en las ventanas aún se puede ver el espíritu de la niña y de todas aquellas personas que perdieron la vida en ese lugar. La Fuente de los Muñecos. Esta fuente se encuentra en Puebla, México, y en ella se encuentra la estatua de 2 niños, los cuales dicen por las noches cobran vida. Las personas cuentan que al pasar cerca de esta fuente pueden sentir la mirada de estos niños. Se escuchan risitas y cantos infantiles. Las estatuas cambian sus gestos faciales. Y lo más aterrador, dicen que por las noches estas estatuas desaparecen. Dicen que por las noches estos niños salen a jugar y que regresan a la fuente antes del amanecer, por lo que es muy común encontrarlos con las rodillas raspadas y los zapatos llenos de tierra. La mayoría de personas dicen que estos niños son inofensivos, pero también hay quienes cuentan que cuando se encuentran a otros niños solitarios en la calle, los invitan a jugar, y si estos aceptan, jamás se les vuelve a ver. Según la leyenda, en los años 30, cerca de la zona vivía un caballerango, el cual tenía 2 pequeños hijos, un niño y una niña, los cuales siempre se les veía jugando por ahí, pero a pesar de esto, su mamá siempre los traía muy limpios, por lo que las personas comenzaron a llamarlos los muñecos. Un mal día estaba cayendo una gran tormenta y aún así los niños salieron rumbo a la escuela, sin embargo, nunca llegaron a ella. Al llegar la tarde y ver que no volvían, los padres comenzaron a buscarlos, junto con la ayuda de todo el pueblo. Sin embargo, nunca fueron encontrados. El entonces gobernador mandó construir una fuente en honor a estos niños, con 2 estatuas de ellos. Pero desde el momento en que se instaló, las personas comenzaron a notar que por las noches, estas estatuas desaparecían. Así que la próxima vez que vayas a Puebla, no olvides visitar la Fuente de los Muñecos, la Casa de los Perros. Esta construcción del siglo pasado se encuentra en Guadalajara, Jalisco, México, y es un lugar tan embrujado que incluso dicen se le regalará a aquella persona que logre rezar un novenario frente a la tumba de su antiguo dueño. Esta casa perteneció a un hombre muy adinerado llamado Jesús Flores, quien a la edad de 70 años quiso rehacer su vida, casándose con una jovencita llamada Ana González. Inmediatamente la joven pidió que se construyera un segundo piso en la casa, y desde Nueva York mandó pedir 2 estatuas de perro, las cuales colocó en la parte superior de la propiedad,
y es justo por estas estatuas que este lugar se conoce como la Casa de los Perros. Después de la boda, la pareja viajó en barco a Europa y en algún momento pensaron que el barco iba a naufragar, por lo que ambos se prometieron que si uno de los dos sobrevivía, el otro rezaría un novenario en cada aniversario luctuoso. Por fortuna, en ese momento no pasó nada, pero don Jesús ya era una persona grande, así que unos años más tarde falleció, y su joven viuda no tardó mucho en volverse a casar, olvidando por completo su promesa. Pero justo en el aniversario luctuoso de don Jesús, cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa. Las puertas se azotaban solas, se escuchaban ruidos de lugares imposibles. Por las noches, los perros parecían cobrar vida y lo peor de todo, comenzaron a ver el fantasma de don Jesús. Inmediatamente la pareja se cambió de casa y doña Ana quiso vender la propiedad, pero fue entonces cuando se dio cuenta que no tenía las escrituras. Al intentar investigar dónde podrían estar las escrituras, descubrió que en su lecho de muerte, su difunto esposo había confesado que las había escondido, pues estaba convencido de que su esposa no cumpliría con su promesa. Además aseguró que le regalaría su casa a aquella persona que durante su aniversario luctuoso fuera durante 9 noches seguidas a su tumba y le rezara un novenario, y que a la 9ª noche él mismo se aparecería para decirle dónde estaban las escrituras. Dicen que mucha gente lo ha intentado, pero nadie lo ha conseguido, pues apenas empiezan a rezar, una voz de ultratumba comienza a contestarles. En cuanto a la casa, quedó abandonada por muchos años y actualmente es un museo, pero tanto trabajadores como visitantes aseguran que ahí suceden cosas extrañas, que por las noches a los perros les la tumba de la Llorona. El fantasma de don Jesús aún camina por sus pasillos. Así que la próxima vez que vayas a Guadalajara, no olvides visitar la Casa de los Perros. ¿Sabías que en Guanajuato se encuentra la tumba de la Llorona? En una hacienda de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, México, se encuentra una pequeña capilla casi en el abandono, la cual es conocida por muchos como la tumba de la Llorona. Según se cuenta, por allá de 1850, en este lugar, todas las noches aparecía el espíritu de una mujer vestida de blanco, la cual se lamentaba de tal manera que todo el pueblo la escuchaba. Las personas estaban seguras de que era la Llorona, e incluso todas las muertes y desapariciones se las achacaban a ella. Las personas muy aterradas decidieron colocar en este lugar una pequeña capilla con una enorme cruz de piedra en la parte de arriba, con la idea de apaciguar un poco a este espíritu. Sin embargo, esto no resultó, pues las apariciones seguían, y de hecho una noche un rayo cayó sobre aquella cruz, despedazándola en 1000 pedazos. Al ver que nada funcionaba, las personas decidieron pedir ayuda a la iglesia, y esta historia se hizo tan grande que llegó a oídos del Vaticano, quienes les envió a un grupo de sacerdotes para que investigaran el caso y exorcizaran el lugar. Y solo fue hasta entonces que las apariciones cesaron, aunque no del todo, pues según cuentan, hasta la fecha, en este lugar se siguen escuchando los llantos de la Llorona. La casa de don Bartolo. Dicen que don Bartolo estaba enamorado de su hermana y debido a ello hizo un pacto con el diablo para que a cambio de su alma lo llenara de riquezas y así pudiera llenar de lujos a su hermana y ésta se quedara con él. Cuenta la leyenda que en el centro de Querétaro, en México, vivía un hombre español llamado Bartolomé Sardaneta y su hermana Elvira, y según las habladurías, entre ellos mantenían en secreto una relación incestuosa. Don Bartolo era prestamista y año con año su riqueza iba en aumento, además de que se apropiaba a la mala de joyas y propiedades de aquellas personas que no le pagaban a tiempo. Cada año, el día de su cumpleaños, don Bartolo daba una enorme fiesta, en la que siempre hacía el mismo brindis. Poco antes de que sonaran las campanadas, levantaba su copa y decía: «Brindo por mi señora hermana,
por mi alma y por el 20 de mayo de 1701. Estas palabras se le hacían extrañas a todos, pues faltaban muchos años para que llegara aquella fecha. Sin embargo, nadie se atrevía a preguntarle sus razones. Los años fueron pasando y finalmente llegó aquella fecha tan mencionada. Era la noche del 20 de mayo de 1701, cuando justo antes de sonar la última campanada, se escuchó una fuerte explosión, y según algunos testigos, incluso el cielo se tiñó de rojo. Al día siguiente, las horas del día comenzaron a transcurrir, y a todos se les hizo extraño que ni don Bartolo y ni su hermana salían de su casa, así que ya preocupados llamaron a las autoridades, quienes al tocar la puerta y no recibir respuesta alguna, decidieron entrar a la fuerza, sin imaginarse lo que ahí encontrarían. En el cuarto de don Bartolo, al pie de la cama, estaba el cuerpo sin vida de Elvira, con marcas de manos en su cuello y en el rostro una cara de terror. Pero eso no era lo peor, pues don Bartolo se encontraba suspendido en el techo, con el cuerpo completamente quemado y los ojos viendo hacia arriba, como si estuviera implorándole a Dios. Las autoridades intentaron bajarlo, pero este se encontraba pegado al techo, así que mejor decidieron llamarle a un sacerdote, quien al verlo les dijo que el hombre estaba poseído, así que hizo una especie de exorcismo, y solo así es que don Bartolo pudo caer al piso, pero este ya se encontraba sin vida. La gente no entendía qué es lo que estaba pasando, y al buscar un poco en la habitación, encontraron una especie de contrato en una hoja negra, en la que se leía claramente que don Bartolo daría su alma a cambio de 50 años de riqueza, de placer y de juventud. Y la caducidad de aquel contrato era justamente el 20 de mayo de 1701. Esta propiedad quedó abandonada por casi un siglo, hasta que el gobierno la convirtió en la Secretaría de Educación Pública del Estado. Y hasta la fecha, tanto empleados como visitantes aseguran que por los pasillos de aquel viejo edificio aún se pueden ver los fantasmas de aquellos hermanos, quienes debido a sus pecados nunca pudieron descansar en paz. ¿Y ustedes se atreverían a visitar este edificio? Yo soy Erika Garatachía y estas son Leyendas de la Noche.